Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? Hola. ¿Qué tal? Hola Ares, qué ganas tenía de venir a este campamento. Hola Eden, yo ya estuve aquí el año pasado, haces un montón de actividades. ¡Hala! Por ahí llega Olivia. ¿Qué tal, chicos? Hola, ¿qué tal? Hola. ¡Qué sitio más chulo, ¿no? Mirad, chicos, por ahí viene Verónica. ¿A que sí? Haces un montón de actividades. ¡Acercaos, chicos! Comienza la aventura. Vamos a empezar la mañana con una gincana. ¡Bien! Genial, me encantan los acertijos. Hay sobres como estos de diferentes colores que tienen pistas para encontrar un tesoro. El primer equipo que encuentre el tesoro se gana un baño en la piscina. Venga, chicos, seguro que podemos conseguirlo. Sí, vamos, me muero de ganas de darme un chapuzón. Chicos, ¿y si buscamos por allí? Vale. Aquí dice, encontrarás la primera pista en un lugar que está muy a la vista del color amanecer. Color amanecer. Será naranja. Bueno, naranja o rojo. A veces en el apartamento de mis padres vemos cómo aparece el amanecer y se pone todo muy rojizo. ¿Qué podría ser rojo o naranja? ¿El árbol del patio no era rojo? ¡Claro! ¡Vámonos! Chicos, aquí parece que hay algo. ¡Déjala! ¡No vaya a salir un bicho! Es verdad, lo que estamos buscando es un sobre. Y ello puede ser de alguien que la haya dejado olvidada. ¿Y si la llevamos objetos perdidos? Ahora, ¿qué queréis? ¿Perder la gincana? Dejadla y sigamos jugando. Pero mirad, parece que lleva algo ahí dentro. Yo digo que la abramos. Pues yo digo que no me gusta la idea. ¿Y si está embrujada? Abrámosla. La devolvemos. Déjala y sigamos jugando. No. ¿Qué nos pasa, Eden? Creo que estamos viajando en el tiempo. ¡Ah! Vámonos de aquí. ¿Y si tiene un mensaje terrible y horroroso? ¿Quién osa perturbar al amo de la botella? ¡Te lo dije! ¡Vámonos de aquí! Tranquila, Vero. Puede que tenga algo importante que decirnos. Que nos quiere comer con patatas. Comernos con patatas. ¿Pero te has visto su tamaño? ¿Crees que cabríamos ahí dentro? Mira, Vero, la foto que nos hicimos esta mañana, pero Eden y Olivia casi no se ven. ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Devuélvesela al duende! ¡Ah! Vero, Olivia y Eden ya no se ven. ¡Ah! Calma, niño. Vas a respetar a los hombres del duende. ¿Has dicho ogros? ¡Ah! Tranquila, Vero. Déjale hablar al duende. ¿Quién sabe? Puede ser el inicio de una trepidante aventura. Vuestros amigos no están desaparecidos del todo. ¿Qué quieres decir? Que solo son víctimas del agujero del tiempo. No me gusta, no me gusta. Si queréis recuperarlos, lo único que tenéis que hacer es entrar en el túnel del árbol rojo y rescatarlos. Pueden estar en cualquier época, en cualquier tiempo. Estos relojes marcarán el tiempo límite para acabar vuestra hazaña y recuperarlos. Yo propongo que nos vayamos. Tú te vas a meter en ese árbol y vamos a ir a recuperar a Eden y a Olivia.
tus amigos, Eden y Olivia, que se colaron por el hueco de un árbol y un duende nos dijo que... ¡Callad! ¿Quién os ha dicho que habléis? No podéis hablar si yo no lo digo. ¿Cómo os atrevéis? Soy la reina de Egipto. Sé de quién habláis. Esta mañana encontré a un par de niños entre las esfinges, vestidos de un modo rarísimo, como vosotros. Ahora son mis mascotas y pronto vosotros también. Cleopatra, por favor, ¿nos puedes ayudar a salir de este tiempo? Que es que nosotros no somos de aquí. Bueno, como no habéis caído bien, os voy a ayudar. Esperad que desate a vuestros amigos. Don't you know that when you play at this level, there's no ordinary venue? It's Iceland, or the Philippines, or Hastings, or this place. One night in Bangkok, the world's your oyster. The bars are temples, but the pulse ain't free. Mirad, solo tenéis que entrar por el túnel por donde habéis venido. Bueno, Cleopatra, muchas gracias por habernos ayudado. De nada. Igualmente, muchas gracias. Eden, no sé lo que me pasa. Una fuerza me tira para atrás. Sí, es verdad. ¿Dónde nos vamos? Ni idea, pero es muy raro esto. ¿Dónde estamos, Eden? Ni idea. Eden, esto no será una jungla, ¿verdad? ¡Corre, Eden! ¡Métete aquí! Oli, os he asustado, ¿eh? Esa no era mi intención. Oye, pues me ha hecho mucha gracia, ¿eh? Lo siento, la verdad es que en este país todos somos buenos, no hacemos daño a nadie. ¿Os puedo ayudar en algo? Pues sí, la verdad, es que hemos perdido a un amigo y no sabemos dónde está. Por casualidad no nos habrás visto por aquí. Pues la verdad es que sí. También los asusté y se metieron por ahí y desaparecieron. ¡Ah! Tengo una idea. Igual ese es el túnel del tiempo. ¡Vamos! ¡Corre! Gracias, Antes de que se Dino. vayan. ¡Adiós! ¿Dónde estamos, Eden? Ni idea. ¿Qué hacéis en esta sala? Es que nos hemos perdido. Estamos buscando a unos amigos. Perfecto, 2 humanoides más. Humanoides 1 y 13, comenzar con el tratamiento. ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué? Eden, creo que me estoy convirtiendo en otro robot. Yo creo lo mismo. ¡Mira! ¡Pero eso es un robot! Y todos los que están aquí también parecen robots. ¡Mira!
quedar dormidos, que la monitora se enfadará. Eso. Venga, va. Como no os despertéis, la que se os va a caer. Put on your red shoes and dance the blues. Dance to the song